Hola, mi nombre es Alex Steven John Chapaxi García y estoy cursando lo que es la materia de perspectiva y equidad de género. Tengo como trabajo colaborativo exponer los contenidos de la unidad 1 y de la unidad 2. Primero vamos a analizar la unidad 1, en la que nos explica lo que es el género y la igualdad. Para empezar a abordar este tema, primero tenemos que conocer o saber los conceptos o el significado de estas dos palabras. En primer lugar, género significa que en términos biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre femenino y masculino. Y por igualdad entendemos que nuestro contexto se basa en el derecho a la igualdad de oportunidades, aceptando las diferencias entre los seres humanos. La diferencia no tiene por qué significar desigualdad, del mismo modo que lo diferente puede ser equivalente, es decir, tener igual valor. En este caso, igualdad no quiere decir que uno sea idéntico a otro, sino que igualdad en este caso debemos entenderlo como equidad, es decir, igual de oportunidades para ambos, en este caso ambos géneros. Uniendo estas palabras obtenemos la igualdad de género, que es un principio constitucional que estipula que tanto hombres como mujeres somos iguales todos ante la ley. Lo que quiere decir que todos nosotros, sin distintivo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y a nuestra sociedad en conjunto. Los conceptos fundamentales de género. ¿Qué es género? Género es una traducción del vocablo inglés gender, parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos, así como las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y a mujeres en función del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las diferentes sociedades en las que viven esos hombres y mujeres. Debemos entender que estas condiciones varían dependiendo la época, dependiendo la ubicación geográfica y la cultura de una sociedad. ¿Qué es el sexo? El sexo no cambia. Solo los hombres tienen espermatozoides, es decir, el hombre siempre será de sexo masculino. Nunca podrá dejar de ser hombre y podrá tener óvulos. Solo los hombres pueden tener espermatozoides, solo las mujeres pueden gestar, es decir, que pueden embarazarse. Y solo las mujeres pueden amamantar o dar pecho a un bebé. En cambio, lo que es el género sí puede variar, pues las mujeres pueden participar en la política y ser dirigentes. Los hombres pueden hacer las tareas de la casa. Tanto el padre como la madre pueden darle biberón a un bebé. ¿Qué significa equidad de género? Pues el término de equidad alude a una cuestión de justicia, es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. Pues es como expliqué en la primera lámina de esta diapositiva. Pues equidad de género va a significar que tanto hombres como mujeres van a tener la misma igualdad de oportunidades para acceder a derechos, acceder a deberes y oportunidades en la vida diaria, sin importar si es hombre o mujer. Ahora vamos con el siguiente tema, que impacta mucho a la sociedad, que es la violencia de género desde la perspectiva de género. Pues esto tiene que ver lo que es el machismo, el feminismo y cosas así. Los estudios de género están contribuyendo a identificar una cierta violencia que se manifiesta en lo cotidiano de las relaciones y que por lo tanto permanece o ha permanecido invisible. En el año de 1955, habla de un gender role, un papel de género, unas funciones atribuidas específicamente a un género. Money es un psicoanalista
norteamericano que trabajó sobre la identidad de género y los patrones sexuales de conducta tras la Segunda Guerra Mundial. Pues esto puede generar un desequilibrio de poder, que es un factor determinante en la generación de la violencia. El sistema patriarcal y su estructura generan formas de desigualdad y violación de los derechos humanos, siendo los más extremos de todos la violencia de género, violencia contra las mujeres o violencia machista. Aquí tenemos 3 tipos de maltrato que están relacionados con la violencia de género. Tenemos que es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia física, dentro de este tipo de violencia se incluyen lo que son golpes, heridas, fracturas, arañazos. Se puede producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones, incluso según el nivel de daños causados puede llevar hasta la muerte. En pocas palabras, la violencia física quiere decir que un individuo de un sexo afecta el aspecto físico o la integridad de del cuerpo de la persona de su sexo opuesto. La violencia psicológica, este tipo de violencia se caracteriza porque si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas y coacciones, desprecio y desvalorización. En otras palabras, la violencia psicológica hace referencia a, por ejemplo, a que el hombre, al ser más fuerte, al ser más grande normalmente, se sienta superior a la mujer y quiera someterla a debilidades y a degradaciones que solamente puede hacer el hombre. Violencia sexual. En la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. Esto quiere decir que una persona aprovechándose de su condición de superioridad, tanto hombre como mujer, hace abuso de una persona de menor edad o de menor tamaño para satisfacer sus necesidades sexuales con el género opuesto. Violencia económica. Acá tenemos otros tipos de violencia, que en este caso esta económica, este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. Tenemos la violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. Tenemos lo que es la violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de la familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. Ahora veamos la violencia de género en la sociedad de la adversidad. Aquí tenemos un ejemplo de mujeres inmigrantes. Las mujeres inmigrantes juegan en las sociedades democráticas del siglo XXI. Su inserción en el mercado laboral español la sigue dirigiendo los sectores tradicionalmente femeninos, aún invisibilizados, como parte de la división sexual de trabajo que establece el sistema patriarcal. Mujeres con discapacidad. La perspectiva del modelo social de discapacidad se comparte la idea de que las mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación, por ser mujer y por alguna discapacidad. Es el momento de que veamos a los géneros como un espectro en lugar de dos ideales opuestos. Emma Watson, analizando esta frase célebre de esta artista británica Emma Watson, quiere decir que veamos los géneros no como cosas distintas, sino que como una cantidad de matices que conforman una sociedad única. Como conclusión del tema, tenemos que la violencia de género aún es un tabú en nuestra sociedad, ya que pocas son las personas que se atreven a hablar
que están sufriendo cualquier tipo de maltrato. Es por ello que reconocer la violencia de género en todas sus manifestaciones, desde lo físico hasta lo psicológico, permite identificarla como tal a los efectos de la denuncia por parte de la víctima, visualizándola no como problema privado, sino como un problema social.